En 2015, un ROV descendió a las profundidades del Mar Caribe. Pertenecía a Colombia y buscaba un barco con un tesoro perdido hace mucho tiempo. A una profundidad de 2.743 metros, los operadores pudieron ver su objetivo, un galeón español llamado San José que se hundió en 1708. Se rumorea que transportaba 200 toneladas de tesoro a bordo. Durante más de 300 años, nadie supo su ubicación exacta. Y sí, seguimos encontrando barcos con tesoros perdidos en el siglo XXI. Según la UNESCO, hay 3 millones de naufragios sin descubrir en los océanos de la Tierra, lagos y ríos. Pero no todos son barcos del tesoro. Algunos tienen valor histórico como el famoso Titanic. Otros fascinan a los historiadores por su ubicación. ¿Te imaginas un naufragio en los campos de maíz de Kansas? Allí se hundió un barco de vapor, el Arabia, a mediados del siglo XIX. Una vez navegó por el poderoso Missouri, pero debido a las arenas movedizas, sus restos terminaron a media milla del canal actual del río. Al menos se recuperó el barco y su carga. No siempre ocurre lo mismo con otros naufragios más lucrativos. Uno de los pecios más antiguos que los investigadores aún no han encontrado es la Flor de la Mar. Se hundió en 1511, cerca de la isla de Sumatra en la actual Indonesia. El navío pertenecía a Portugal y era una carraca. Estos barcos oceánicos eran ideales para alta mar. Esta carraca portuguesa operaba en la ruta de Europa a la India. En su último viaje zarpó de Malaca, en la actual Malasia, pero una tormenta le impidió seguir adelante. La mayoría de los 400 tripulantes perecieron. Pero, ¿qué ocurrió con el botín que transportaba la Flor de la Mar? Al fin y al cabo, se trataba de uno de los mayores tesoros jamás reunidos por los portugueses. Se estima que tenía un valor de más de 2.000 millones de dólares en dinero de hoy. Algunos dicen que los propietarios del barco recuperaron gran parte del oro, la plata y las monedas de cobre. Otras fuentes afirman que el tesoro acabó en los sedimentos del fondo marino. Sea como fuere, es poco probable que alguien haga una fortuna con él. La historia del barco dice que al menos 3 países del mundo lo reclaman: Indonesia, Malasia y Portugal. Alquilar un barco de salvamento no es barato hoy en día, y el explorador que encuentre la nave apenas llegaría a un punto de equilibrio. Entonces, ¿buscamos otros naufragios? El Merchant Royal, por ejemplo. Sí, suena como un juego al que jugarías en tu teléfono, pero se trataba de un barco real. Era un buque inglés que se hundió cerca de casa. En 1641, el barco se fue al fondo del mar frente a las Islas Orlingas. Esto ocurrió debido a un mal trabajo de reparación. Su casco empezó a tener fugas y el Merchant Royal simplemente absorbió demasiada agua de mar. Y por si fuera poco, el amable capitán de la nave se ofreció a tomar carga extra de otro barco que se había quemado. Este peso extra significaba que el buque no tenía ninguna posibilidad de llegar a su destino, que era Amberes, Países Bajos. Ya iba cargado de plata y oro, tanta que la gente llamó a este naufragio el Dorado del Mar. Y luego, en 2007, hubo un gran avance. Una empresa privada de salvamento pensó que había localizado el barco, pero su botín los decepcionó. Era solo la mitad del dinero que esperaban ver. Resultó que habían encontrado otra embarcación, un buque español que se hundió más de un siglo y medio después que el carguero inglés. Entonces, ¿cuánto tesoro esperaban hallar originalmente? Más de $1 millón en dinero de hoy. Bien, es hora de un pequeño test de historia. ¿Puedes nombrar los 3 famosos barcos de Cristóbal Colón? Sí, estaba la Niña, luego la Pinta y ¿cuál era la tercera? Santa María es la respuesta correcta. Y ese fue el único barco que nunca regresó del Nuevo Mundo. El buque insignia de la flota era el doble de grande que los otros 2. Encalló en algún lugar de la Española en 1492. No te preocupes si nunca has oído hablar de esta tierra. Es la actual Haití. Un explorador estadounidense, Barry Clifford, creyó haber descubierto el legendario barco en 2014. Pero expertos de la UNESCO lo desmintieron rápidamente. El pecio tenía cierres de cobre, típicos de los barcos de finales del siglo XVII y XVIII. En la época de Colón, los constructores navales utilizaban madera o hierro para hacer los cascos de las embarcaciones. Así pues, la búsqueda continúa. Pero en este caso, el dinero no es el premio principal. El nombre del explorador que encuentre la Santa María pasaría a los libros de historia, y eso vale más que cualquier recompensa en metálico. Cuando un barco se hunde, el primer sospechoso es el mal tiempo. En el Atlántico Norte, por ejemplo, las olas pueden alcanzar una altura de 19 metros. Pero las malas condiciones meteorológicas no siempre son las culpables. Por ejemplo, uno de los barcos de vapor más lujosos de la historia se hundió porque chocó contra otro buque.
El SS Arctic chocó con un vapor francés frente a la costa de Terranova, en Canadá, en 1854. Esto ocurrió cerca del lugar donde el Titanic se hundiría décadas más tarde. Ambos hundimientos se produjeron en la misma ruta marítima. El Arctic era un barco impresionante. Podía ir de América a Europa en solo 10 días. En el siglo XIX, eso era el equivalente a un avión de línea actual, pero su final no fue tan glorioso. La prensa de ambos lados del Atlántico escribió sobre el comportamiento de la tripulación del barco. Fueron los primeros en saltar a los botes salvavidas, dejando a los pasajeros a su suerte. Y para empezar, no había suficientes botes salvavidas para todos. Al escuchar eso, es inevitable que la escena de la película de James Cameron de 1997, Titanic, venga a la mente. Los restos del Arctic yacen hoy en el fondo del océano, y aún se desconoce su ubicación exacta. Australia también tenía un barco insumergible. Y sí, al final se hundió. El SS Waratah completó su viaje inaugural de Londres a Sydney en 1908. Un año después, el buque de pasajeros británico navegaba de regreso a Australia. Pero hubo problemas. La embarcación pesaba demasiado y se produjeron varios incendios a bordo. No eran las condiciones ideales para navegar por la costa de Sudáfrica. Este tramo de costa está plagado de naufragios, unos 3.000 de ellos. Lamentablemente, el Waratah pasó a formar parte de esta sombría estadística. Desapareció en algún lugar entre Durban y Ciudad del Cabo. El barco navegó hacia un huracán y nadie lo volvió a ver. Se trata de una de las desapariciones en el mar más misteriosas de la historia. Los investigadores llamaron al Waratah el Titanic de Australia y el barco perdido de Sudáfrica. La única forma de saber qué les ocurrió a las 200 personas que iban a bordo es encontrar los restos del naufragio. Y no es que no se haya intentado. Durante la década de 1980, 6 expediciones intentaron localizarlos, pero todas volvieron vacías. Un investigador admitió abiertamente que, tras 22 años buscando el barco, no tenía ni idea de dónde estaba. Los océanos de la Tierra no son las únicas masas de agua traicioneras. Tomemos el ejemplo de un navío francés que se hundió en un lago. Se llamaba Le Griffon. Era el barco más grande que navegaba por los grandes lagos entre Estados Unidos y Canadá. En agosto de 1679 desembarcó en una isla del lago Michigan. La embarcación y su tripulación estaban en una misión comercial con los nativos americanos. Tras cargar pieles de animales, zarparon rumbo a Green Bay. Los aficionados a la NFL sabrán dónde está esta ciudad. Pero el navío se vio envuelto en una tormenta y nunca llegó a su destino. Aquí es donde comienza la parte misteriosa de la historia. Se podría pensar que es fácil encontrar un barco naufragado en el fondo de un lago. La profundidad media del lago Michigan es de cerca de 85 metros. Compara eso con la profundidad media de los océanos de nuestro planeta, que es de 3.700 metros. A pesar de estas cifras, nadie ha sido capaz de localizar los restos del naufragio en más de 300 años. El Griffon se había convertido en la ballena blanca para los cazadores de naufragios locales. Un buzo local y su esposa se presentaron en 2018, afirmando haber encontrado los restos del escurridizo barco junto a la isla Poverty. Un gran lugar para un hallazgo rico, ¿no te parece? Pero los expertos en la materia aún no han confirmado la afirmación de la pareja.